Buenos días, mi nombre es Navier Pico. Hoy lunes 24 de agosto, siendo las 9 horas, le doy la bienvenida desde APRESID y gracias por sumarse a esta charla que se titula Capacidad de secuestro de carbono de diferentes regiones si se hiciera un modelo de agricultura siempre verde, a cargo del ingeniero agrónomo Guillermo Peralta. Esta presentación está enmarcada dentro del 28º Congreso APRESID Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de la presentación, ustedes pueden ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Le pedimos que lo hagan en el transcurso de la presentación y no al final. Y bueno, al final iremos pasándosela al disertante en la medida que tengamos tiempo. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde ahí podrán buscar a los disertantes que estén registrados en el Congreso, podrán chatear con ellos y también programar reuniones. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que pasa en las redes, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse nada. A continuación voy a presentar el taller y al disertante para luego dar inicio a la presentación. Capacidad de secuestro de carbono de diferentes regiones si se hiciera un modelo de agricultura siempre verde. La importancia del carbono del suelo, su rol como estrategia de mitigación de emisiones, capacidad de secuestro de carbono en sistemas agrícolas de Argentina, ejemplos aplicados hacia una agricultura siempre verde, resultados de la chacra Pergamino de APRESID. El disertante es Guillermo Peralta, él es ingeniero agrónomo, egresado de la FAUA, actualmente es el nexo técnico del convenio FAUA, programa Chacras APRESID, es consultor técnico en suelos y dinámica de carbono para la Global Soil Partnership, secretario de la FAO. Consultor técnico de la LIP, es además asesor privado, miembro de la consultora Carbon Group Agroclimatic Solutions y ex coordinador técnico del programa Chacras de APRESID. Ahora sí, le agradecemos y, señor director, lo dejo con el disertante y la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Peralta, ingeniero agrónomo. En esta presentación vamos a estar hablando sobre la capacidad de secuestro de carbono bajo una agricultura siempre verde. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Y si les parece, vamos a estar organizando de la siguiente manera. Primero vamos a discutir sobre la importancia del carbono orgánico del suelo y su rol como estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero. Pues vamos a estar repasando algunos factores que inciden en la dinámica de acumulación de carbono en distintos ambientes. Y por último, repasar algunos resultados de experiencias a campo en cuanto a la capacidad de secuestro y de mitigación de emisiones de sistemas que tienden a una agricultura siempre verde. ¿Por qué entonces es tan importante el carbono del suelo? Hoy sabemos que los suelos representan la mayor reserva de carbono en ecosistemas terrestres. De acuerdo a las últimas estimaciones de FAO y de la Alianza Mundial de Suelos, podemos estar hablando que alrededor de 700.000 millones de toneladas de carbono se encuentran almacenados nada más en los primeros 30 centímetros de suelo. Si esto lo llevamos al metro de profundidad, este valor se va a casi el doble. Esto representa, para tener una idea, más del carbono almacenado en la vegetación de cultivos, en la vegetación natural y en la atmósfera sumados. Entonces, dada la magnitud de este pool de carbono en los suelos y la estabilidad que puede llegar a tener, los últimos años se ha sugerido que pequeños cambios en el almacenaje de carbono pueden transformar a los suelos en un potencial sumidero de carbono. Es decir, que el secuestro de dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis y después en última instancia de estabilización en el suelo, se ha destacado como una de las estrategias más promisorias para la mitigación de gases de efecto invernadero. Y, en definitiva, como una estrategia de mitigación del cambio climático. Además, obviamente, de todas las ventajas que tiene apareado el aumento de carbono en los suelos relacionado al funcionamiento físico-químico, como las mejoras en los niveles de aireación, la mejora en la estructura general de los suelos, en las tasas de infiltración, en los contenidos y ciclado de nutrientes, entre otros factores. ¿Y de qué va a depender la capacidad de secuestro de carbono en un suelo? Básicamente de un balance.
un balance entre entradas y salidas de carbono del sistema. Las entradas van a estar dadas principalmente por los aportes de biomasa de raíces, de deposiciones, exudados de esas raíces, por los aportes de carbono de residuos aéreos, por los aportes de abonos, y las salidas van a estar dadas principalmente por las pérdidas que podamos tener por erosión, por lixiviación como carbono disuelto, por descomposición de residuos y por mineralización de la materia orgánica asociada a la actividad microbiológica del suelo. Y va a haber entonces distintos factores que inciden sobre ese balance de carbono, factores ambientales y factores de manejo. De los factores ambientales podemos mencionar a la temperatura como uno de los factores más fuertes para explicar las diferencias de la dinámica de carbono en un ambiente, y podemos estar hablando que en líneas generales los niveles de temperatura van a influir sobre los niveles de carbono en el suelo a través de los efectos sobre la actividad microbiológica, sobre la descomposición y sobre la mineralización. A medida que aumenta la temperatura en un determinado ambiente o un suelo, los niveles de carbono observados tienden a ser menores, asociados a esas mayores tasas de mineralización. En cambio, las precipitaciones tienen un efecto contrario. En líneas generales, ambientes con mayores precipitaciones suelen presentar mayores niveles de carbono y mayores tasas también de secuestro de carbono, asociado principalmente a los efectos positivos de la disponibilidad de agua sobre la producción de biomasa y sobre la producción de aportes de residuos, tanto de rastrojo como de raíces al suelo. Y el suelo va a tener un rol fundamental también para explicar las diferencias entre ambientes. Hoy lo que sabemos es que ese papel clave que cumplen las partículas de arcilla y humos más finos en cuanto a las uniones que pueden generar con los distintos compuestos orgánicos para estabilizarlos y para hacer más difícil la mineralización, lo que genera es que, en líneas generales, ambientes con mayores niveles de arcilla, mayores niveles de humos más finos, pueden presentar niveles de carbono más elevados y tasas de secuestro en general más altas. Los niveles de aportes de carbono influyen muchísimo sobre los niveles de carbono totales del sistema, como muestran estos trabajos de Stuart y Echeverría. A medida que aumentan los niveles de aportes de carbono en un sistema, mayores van a ser los niveles de carbono que podamos encontrarnos en un suelo. Y hoy sabemos que no todo es la cantidad en cuanto a kilos de carbono aportado por hectárea, sino que depende muchísimo también de dónde provienen esos aportes de carbono y la calidad de esos aportes de carbono. Como muestran, por ejemplo, los trabajos de Berongaray y de Jackson, no necesariamente va a ser la misma la eficiencia de conversión de carbono que aportan las raíces o de carbono que aporta la biomasa aérea. Y hoy podemos estar hablando que alrededor de un 80% del carbono que aportan las raíces en última instancia va a terminar formando parte del pool de carbono del suelo, mientras que alrededor de un 10% del carbono aportado por biomasa aérea va a terminar formando parte del pool de carbono del suelo. El resto, ese 90% restante, se va a estar perdiendo por respiración microbiana y por pérdidas de distinta índole, como vimos en el principio de la presentación. Va a haber también otros factores sobre los cuales hoy conocemos mucho menos en cuanto a los efectos que pueda tener sobre la dinámica de acumulación y secuestro de carbono, como puede ser el tipo de arcilla, la estructura del suelo, los niveles de compactación, los niveles nutricionales, contenidos de bases, el pH, la acidez, alcalinidad de un suelo, todos factores que van a terminar incidiendo en la dinámica de carbono y que hoy funcionan como una caja negra. No sabemos en qué medida, en qué magnitud y en relación a otros factores pueden influir sobre la dinámica de secuestro de carbono. Lo que sí se sabe y lo que sí es importante entender es que esa dinámica de acumulación de carbono en un determinado ambiente va a ir siguiendo un patrón curvilíneo. Es decir, una vez que se implemente un cambio de manejo, los cambios en los niveles de carbono en los primeros años van a ser más acelerados, pero a medida que se incrementen los niveles de carbono en el suelo,
se va a ir llegando a un plató, una meseta que va a ser un nuevo equilibrio, en el cual las tasas de acumulación de carbono en el suelo van a ser cada vez menores. Entonces es importante entender que la fuerza del suelo como sumidero de carbono va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos a ese nuevo equilibrio. Suelos que estén más cerca de ese nivel de saturación o nuevo equilibrio van a tender a tener menores tasas de ganancias que suelos que estén más alejados de esos niveles. Esa dinámica entonces y los factores que decíamos antes nos permitirían ver al carbono a través de una mirada de brechas como la que podemos aplicar a los cultivos. Podemos estar hablando entonces de niveles de carbono potenciales determinados por básicamente por el tipo de suelo, por la arcilla y por la mineralogía de esas arcillas, básicamente por los sitios de interacción entre los compuestos carbonados y las partículas minerales. Podemos estar diciendo que esto sería un nivel de saturación de carbono en los suelos. Podemos estar hablando también de un carbono alcanzable, dado por las características ambientales, básicamente la radiación, la temperatura y las precipitaciones. Y después podemos estar hablando también de los niveles de carbono actuales, que van a ser los que tenemos hoy en nuestros suelos, que van a estar determinados básicamente por el nivel de manejo y por las características del manejo que demos a nuestros ambientes y suelos. Básicamente el sistema de labranza, los distintos tipos de especies, la intensidad de las rotaciones, el manejo que demos a los residuos, todos factores que van a estar influyendo en cuán lejos estemos de esos niveles alcanzables. Entonces, de la misma manera que para los cultivos de grano podemos hablar de brechas productivas, para el carbono también podríamos estar hablando de brechas. Brechas entre los niveles de carbono actuales y los niveles de carbono alcanzables, y brechas entre los niveles de carbono actuales y los niveles de carbono potenciales o de saturación. Y la capacidad de reducir esas brechas va a depender del manejo que hagamos en nuestro suelo. Básicamente, de cómo manejemos los aportes y pérdidas a partir de una determinada oferta de agua y nutrientes para hacer que nuestro carbono del suelo se acerque cada vez más a estos niveles alcanzables. Y de la misma manera podemos estar hablando que la aplicación de fuentes de carbono externas, como puede ser abono, purine, digestatos, nos van a ir permitiendo acercarnos a partir del manejo de la aplicación de esas fuentes de carbono externa hacia los niveles de carbono orgánico potencial. ¿Qué sabemos hoy en Argentina en cuanto al efecto de distintas prácticas de manejo sobre la capacidad de secuestro de carbono en distintos ambientes? Bueno, a partir de una revisión que estamos haciendo para FAO, en la cual incluimos una revisión de distintos trabajos de INTA, de universidades y de grupos de productores mismos sobre el efecto de distintas prácticas de manejo en los niveles de carbono orgánico, lo que venimos viendo es que en líneas generales hay una variabilidad muy, muy importante entre prácticas de manejo y dentro de las prácticas de manejo, pero podemos estar hablando de prácticas como la fertilización, por hacienda directa, que nos generan en promedio tasas de secuestro cercanas a los 200 kilos de carbono por hectárea por año en el promedio de todas las situaciones, con una variabilidad, como decimos antes, muy fuerte marcada en los distintos ambientes, y prácticas como puede ser la incorporación de cultivos de servicio o de cobertura en la rotación, que nos muestran tasas de acumulación de carbono más favorables, cercanas en promedio a los 400, 500 kilos de carbono por hectárea por año, y prácticas como la inclusión de ciclos de pasturas perennes dentro de la rotación agrícola que nos permitirían tasas de ganancia de carbono cercanas a los 600, 700 kilos de carbono por hectárea año, con picos incluso que superan la tonelada y media de carbono por hectárea por año. En base a esta información, a estos estudios y a distintas fuentes de información climática y edáfica, lo que venimos viendo y haciendo desde FAO es tratar de determinar para los distintos países y los distintos ambientes dentro de cada país cuáles son los que presentan la mayor capacidad de secuestro de carbono orgánico en los suelos. Y en líneas generales vemos que Argentina presenta un potencial bastante elevado para
secuestrar carbono y reducir emisiones a través del incremento de carbono orgánico en los suelos. Distintas regiones de nuestro país pueden presentar tasas de secuestro de carbono positivas y relativamente elevadas comparativamente con otros ambientes, pero lo que nos está marcando esto también es que hoy hay una brecha considerable entre los niveles de carbono actuales y los niveles de carbono alcanzables a los que podemos llegar, que todavía no está siendo explotada. Eso a nivel de país, pero a nivel de lote nos pareció importante por ahí repasar o compartir algunos resultados en cuanto a la evolución de los niveles de carbono asociados a distintas prácticas de manejo, pero sobre todo a partir de la intensidad y diversidad de rotaciones. Y para esto incluimos los resultados de la Chacra Pergamino, de APRESID, un grupo de productores que viene evaluando desde hace más de 7 años los efectos de la intensidad de cultivos y de la diversidad, expresado como porcentaje de gramíneas o porcentaje de leguminosa, sobre distintos parámetros productivos y parámetros de suelo. Básicamente, esos ensayos del norte de Buenos Aires y del sur de Santa Fe, a nivel de la escala de producción, están evaluando rotaciones de distinta intensidad, que incluyen ciclos de pasturas dentro de las rotaciones agrícolas, rotaciones que incluyen cultivos de servicio dentro de sus esquemas, y rotaciones de menor intensidad, como puede ser una rotación de tercios, de trigo, soja, maíz, soja, que sería una rotación tradicional o representativa de lo que se venía haciendo. Entonces, esos resultados lo que nos permiten estar viendo y analizando hoy es cómo se comportan los distintos ambientes y las distintas rotaciones en cuanto a la evolución del carbono orgánico en los suelos. Estos son resultados de la chacra que nos presentó la ingeniera Verena Agosti, los cuales nos muestran que rotaciones menos intensas, como la rotación maíz-soja, trigo-soja, marcado en rojo en los distintos ambientes, en líneas generales presentan más bien valores estables en los niveles de carbono a valores decrecientes. En cambio, rotaciones de mayor intensidad, como puede ser rotaciones trigo-soja, vicia-maíz, como la que se ve acá en verde, suelen presentar tasas de ganancia de carbono favorables, y las rotaciones que incluyen ciclos de pastura, como se ve acá en negro también, y en algunos casos incluso superando la tonelada de los incrementos superiores a 1 tonelada de carbono por hectárea por año. En el promedio, entonces, podemos estar hablando de tasas de acumulación de carbono cercanas a los 500 kilos de carbono por año para las distintas rotaciones, y eso nos permitiría estar removiendo de la atmósfera cerca de 2 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año. A partir de esa información, lo que hicimos fue proyectar ese balance de carbono a lo largo del tiempo para ir viendo, por un lado, cuán lejos estamos de los niveles de carbono alcanzables y cuál puede llegar a ser la capacidad de secuestro de las distintas rotaciones en los distintos ambientes en el largo plazo. Por eso se trabajó con el grupo de Adriana Andriulo del INTA Pergamino sobre el ajuste y validación del modelo AMG. Lo que nos muestran los resultados de esas simulaciones es que en líneas generales, rotaciones menos intensas o bien presentan tasas estables de carbono, o como decíamos antes, en determinados ambientes con mayores niveles de carbono inicial, tasas relativamente decrecientes con respecto a otras rotaciones. Rotaciones de mayor intensidad y diversidad, como la que se ve en verde, que incluso cultivos de servicio presentan tasas de secuestro de carbono bastante elevadas, y rotaciones que incluyen ciclos de pastura y agricultura muestran tendencias favorables durante los ciclos de pastura y tendencias estables a decrecientes ante los ciclos agrícolas posteriores a esa pastura. Esas proyecciones nos muestran un rango medio de ganancia en el largo plazo de alrededor de 200 kilos de carbono por hectárea por año asociado a estos sistemas de mayor intensidad, lo que nos daría una capacidad de remoción de dióxido de carbono cercano a la tonelada de dióxido de carbono por hectárea por año. Esos estudios entonces nos permitieron detectar que hay brechas entre los niveles actuales y los niveles alcanzables, que pueden ser exploradas y pueden ser reducidas a partir de la intensificación. Hay sistemas, ambientes que van a presentar brechas mayores, en los cuales esas tasas de secuestro fueron mayores, como los alfidores vérticos, por ejemplo,
ejemplo, el aceite de grano con altos contenidos de limo y menores niveles de carbono inicial, y otros ambientes como suelos de mayor aptitud, los cuales ya venían trabajando con altos niveles de carbono en los suelos, en los cuales esas brechas son menores y quizás las tasas de secuestro en el corto y mediano plazo resultaron menores que en otros ambientes. La proyección entonces de los niveles de secuestro de carbono en los suelos nos permitieron relacionarlo a los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero de las distintas rotaciones y ver cuánto de esas emisiones estamos cancelando, por llamarlo de alguna manera, a través del secuestro de carbono en los suelos. Y eso lo fuimos haciendo para distintas rotaciones, ver cuánto emiten y cuánto se secuestra en el suelo, para rotaciones de distinta intensidad y diversidad. Y en líneas generales lo que vimos es que aquellas rotaciones que marcábamos como rotaciones más intensas y diversas, que incluyeron cultivo de servicio, fueron aquellas que presentaron mayores tasas de secuestro y una mayor aptitud para cancelar o mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en líneas generales podemos estar hablando que en el promedio de las rotaciones el secuestro de carbono permitió reducir alrededor del 37% de las emisiones totales y en algunos casos hasta el 70-80% de las emisiones brutas totales de cada uno de los sistemas. Y en líneas generales lo que nos marcó esto es que las rotaciones de mayor intensidad y diversidad, las acá marcadas en verde, fueron aquellas más eficientes en cuanto a la cantidad de grano producido a lo largo de la rotación por kilo de dióxido de carbono emitido. Las rotaciones menos intensas mostraron eficiencias menores en cuanto a los kilos producidos por kilo de dióxido de carbono emitido. También vimos que algunas rotaciones de elevada intensidad, pero que incluyeron únicamente gramíneas en la rotación durante los primeros años, los primeros 3-4 años, no necesariamente fueron las más eficientes, sino que los altos niveles de emisiones asociados a los altos niveles de residuos y altos niveles de fertilización nitrogenada generaron que estas rotaciones tuvieran emisiones y eficiencias generales similares a rotaciones menos intensas en cuanto a kilos producidos por kilo emitido. Bueno, a modo de cierre podemos decir entonces que el secuestro de carbono orgánico en los suelos nos permite mitigar emisiones de gases de efecto invernadero. Pero vimos también una importante variabilidad en cuanto a las emisiones y la capacidad de secuestro entre distintos ambientes, distintas rotaciones y distintos sistemas de manejo. Va a ser fundamental entonces pensar en sistemas de monitoreo y de cuantificación del carbono del suelo, de la capacidad de secuestro de nuestros ambientes en relación a las emisiones de una manera confiable y creíble, que nos permitan ver cómo evolucionan nuestros sistemas y cuán eficientes somos. Las distintas rotaciones nos mostraron que rotaciones de intensidad y mayor diversidad sobre todo nos permiten pensar en sistemas más eficientes en cuanto a los kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono emitido, y esto lo vimos principalmente a través de estrategias de mitigación como el secuestro de carbono. Pero para pensar quizás en una agricultura tendiente al carbono neutro, deberíamos estar también pensando no solo en estrategias de mitigación, sino también en estrategias de reducción de emisiones, principalmente asociadas a las emisiones de óxido nitroso, del uso de fertilizantes y de la liberación de nitrógeno desde residuos. Por último, nos guste o no nos guste, sabemos que hay una presión y una demanda creciente hacia sistemas que sean cada vez más eficientes y que tiendan a esa agricultura del carbono neutro. Esto puede representar un desafío muy grande, pero también lo podemos ver como una oportunidad para hacer que nuestros sistemas productivos sean cada vez más eficientes y una oportunidad también como para demostrar que es posible hacer las cosas bien, secuestrar carbono, mitigar y reducir emisiones y demostrar que nuestros sistemas productivos pueden llegar a ser más sustentables. Muchísimas gracias, quedo a disposición para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias Guillermo, muy buena la presentación. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. La primera pregunta es si has estudiado cuáles son los cultivos de servicio que mejor relación de raíces y parte aérea tienen en el aporte de carbono al suelo. En cuanto a relación parte aérea y parte radical,
tanto lo que dice la bibliografía como lo que venimos viendo en distintos ensayos es que aquellas mezclas o aquellos cultivos que incluyan gramíneas como cultivos de servicio son aquellos que presentan mayores aportes de carbono desde las raíces. Lo que sí también venimos viendo en distintos escenarios y en distintos ensayos es que no necesariamente la inclusión únicamente de gramíneas va a implicar tasas de ganancia de carbono favorables con respecto a mezclas o asociaciones que incluyan también leguminosas como cultivo de servicio, mezclas que incluyan leguminosas. Para ganar carbono no solo se necesita aportes de carbono, sino que también se necesita nitrógeno para favorecer esa actividad microbiológica y que de alguna manera los balances de carbono resulten favorables. Así que en líneas generales venimos viendo mejor resultado con asociaciones, con cultivos de servicio que incluyan tanto gramíneas como leguminosas. Y ya que estamos hablando de las mezclas, ¿cómo ves las crucíferas dentro de esas mezclas? Las crucíferas, lo mismo, tanto los cultivos de servicio que puedan incorporar dentro de esas mezclas, las crucíferas van a tender a generar mayores aportes también de biomasa. Venimos viendo buenos resultados en distintos escenarios con mezclas que incluyan también crucíferas. Y las crucíferas tienen también una ventaja importante, que es ese sistema radical pivotante para ir disminuyendo los efectos de posibles compactaciones o aumentos de resistencia mecánica en los primeros 20-30 centímetros y que permiten ir gradualmente mejorando la estructura física del suelo a través de un proceso de compactación lento, pero que va ayudando a favorecer la estructura y los aportes en general de carbono. Y otra ventaja que también debemos a las crucíferas es que esos sistemas de raíces pivotantes muchas veces también tienen la capacidad de extraer nutrientes de estratos inferiores y removilizarlos, por decirlo de alguna manera, hacia los estratos superiores, y eso favorecer todo lo que son los procesos de acumulación de carbono en los suelos. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuánto crees que el daño que produjo el monocultivo de soja en la zona núcleo? ¿Y crees que eso es recuperable o simplemente se puede mitigar, pero no se puede llegar a esos niveles de carbono que teníamos antes de empezar con el monocultivo y antes de agriculturizar, digamos, si se puede decir? No, está buenísima la pregunta. Dentro incluso de esos ensayos, esos escenarios que mostrábamos de la chacra de Pergamino, evaluamos también algunas situaciones de monocultura de soja, y lo que vimos es que en esas situaciones en las cuales se venía con muy bajos niveles de aporte y muy bajos niveles de materia orgánica, al incluir sistemas que sean más intensos y diversos, esta tendencia es capaz de revertirse y acumular incluso niveles de carbono y aumentos y tasas muy favorables con respecto a situaciones que por ahí estaban en niveles de carbono mucho más elevados. O sea que en definitiva podríamos decir que de esas situaciones que venían mal rotadas, venían con muy bajos aportes, al meterle un cambio en intensidad y diversidad de las rotaciones, es posible estar pensando en esas tasas de secuestro entre 400 a 500 kilos de carbono por hectárea por año, luego de un cambio en las rotaciones. Perfecto. Vos planteaste como rotaciones intensivas el uso de la vicia, además del trigo, soja, maíz. Ahora, por ahí la vicia en suelos planos, en suelos que no sean de la mejor calidad, no se comporta muy bien. ¿Por qué otra leguminosa la reemplazarías en esos suelos? Y si vos pensás que tiene el mismo efecto que la vicia en ese incremento del carbono en los años. Y en cuanto a leguminosas hay que evaluar. Todavía hay una gran incógnita en las especies que mejor se adaptan a distintos ambientes, no solo a ambientes encharcables, sino también a ambientes por ahí deficitarios en fósforo, y hay mucho todavía para seguir evaluando. Está, por ejemplo, la red de cultivos de servicio que está haciendo APRESID, que todos los años muestra los resultados. Pero se puede pensar en otras alternativas, en especies como Lotus, que son más adaptables, por ejemplo, a los encharcamientos y pueden generar también aportes de nitrógeno. Y leguminosas que en general sean más tolerantes a situaciones anegables. Hoy hay muy poca información en cuanto a las especies que mejor se adaptan y hay que trabajar para ver qué especies, y más que qué especies, qué mezcla se adapta a las características de cada ambiente. Exacto.
Acá otra pregunta llega, dice si es posible la agricultura de carbono neutro y el papel que juega la fertilización, si es sumamente necesario esa fertilización a la hora de pensar en altas producciones de granos sumamente, sobre todo en gramíneas. Ujú. Sí, con respecto a la primera pregunta, si es posible pensar en una agricultura de carbono neutro, hoy los resultados nos muestran que no estamos tan lejos de una agricultura de carbono neutro como veíamos en algunas rotaciones más intensas y diversas, ya sea por inclusión de cultivos de servicio o por ciclos de cultivos perennes. Estamos pensando que ese secuestro de carbono nos está mitigando, por decirlo de alguna manera, entre un 70 y un 80%. Falta trabajar sobre un 20% más de las emisiones para llegar a una agricultura de carbono neutro. Y para eso, desde mi punto de vista, creo que es clave pensar en estrategias, no solo que aumenten los niveles de carbono en los suelos, sino en estrategias que vayan a su vez reduciendo los niveles de emisiones, sobre todo asociado a la práctica. Y en eso hay muchísimo para trabajar, tanto en tecnologías de insumos, pensando en productos que nos permitan incorporar, por ejemplo, inhibidores de la ureasa, inhibidores de la nitrificación, ureas recubiertas, todo lo que nos permita ir disminuyendo las emisiones de nitroso de manera directa o indirecta de esas emisiones, y todo lo que tiene que ver con tecnologías de proceso, buscar la dosis adecuada en el momento justo, ir hacia una agricultura por ambientes que nos permita ir siendo cada vez más eficientes e ir disminuyendo los niveles de aplicación de fertilizantes, en parte en los cuales no se necesitan, y para los ambientes en los cuales sí se necesitan, apuntarle a esas situaciones. Pero me parece que la estrategia de fertilización, sobre todo en rotaciones que necesiten gramíneas, es una estrategia clave. No podemos estar pensando en sistemas que sean únicamente sistemas de extracción sin aplicar fertilizantes que nos permitan ir balanceando ese balance de nutrientes en nuestros sistemas. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que hay que trabajar sobre los dos, sobre estrategias de mitigación directa por secuestro de carbono y por reducción de emisiones a la vez. Perfecto. Ahora, algo que hablábamos en el panel anterior también con Gonzalo y Nicolás, es por ahí que hay muchos sistemas que están yendo a la agricultura siempre verde. Ahora, hay otros sistemas que por malezas u otras cuestiones, en vez de por ahí avanzar, vemos que estamos retrocediendo a de vuelta al disco o a unas rastras nuevas ahora y demás. Digamos, ¿vos cómo ves el futuro? Porque, digamos, ahora se han comprado nuevos implementos, una vez que se volvió a meter el disco, bueno, por ahí es difícil. ¿Cómo ves el futuro? No sé si en todo el país será igual, en todas las zonas será igual. ¿Cómo estás viendo eso? De mi punto de vista, me parece que el camino a seguir es el de una agricultura siempre verde, buscando ser más. Creo que la solución también por el tema de malezas no va a pasar únicamente por el uso de cultivo de servicio, va a tener muchísimo que ver con la rotación de principios activos, bueno, muchísimas cosas que está trabajando APRESID mismo. Y en cuanto a la incorporación de laboreos o estrategias de laboreo por ahí estratégicos, la verdad que los resultados nos muestran que no termina siendo favorable desde el punto de vista tanto de la estructura del suelo como en cuanto a los niveles de pérdida de carbono que esos disturbios generan. Entonces, creo que va indefectiblemente una agricultura que sea más eficiente y que reduzca más emisiones va a tener que ir hacia una agricultura de mayor cobertura verde durante el año, y eso es una agricultura tendiendo a esa agricultura siempre verde que se está proponiendo. Perfecto. Acá hay niveles de carbono y pregunta cuál fue la principal causa por la que eso pasó, si es económica, desconocimiento, el sistema productivo en sí, el argentino, bueno, etcétera, pone. ¿Cuál crees vos que fue la principal causa? Una pregunta difícil. Creo que hay muchísimas causas que explicaron la caída de los niveles de carbono en Argentina. Ha sido también una cuestión económica, una cuestión de simplificar los sistemas. Creo que mucho ha tenido que ver con simplificar los sistemas, hacer sistemas de un único cultivo anual, principalmente porque eso también
ha disminuido la cantidad de labores y la cantidad de tecnología y la cantidad de conocimiento que se requiere para trabajar nuestros sistemas. Y no creo que haya sido una única causa, pero más bien una combinación, más bien una combinación de factores. Ahora, indefectiblemente, tanto pasar de una agricultura de las cuales, como la que se hacía antes, digamos, que incluía la incorporación de pasturas o cultivos perennes hacia una agricultura continua de bajos aportes, eso en todas las regiones productivas ha implicado disminuciones en los niveles de carbono orgánico, por lo menos en la gran mayoría de esas regiones. Claro. Acá hay otra que dice que también se charló en el panel anterior y pregunta si crees que el productor visualiza esta problemática del deterioro de los suelos y si realmente se está llevando alguna acción adelante, si realmente está preocupado por esto. Creo que sí, creo que bueno, en los últimos años se ha visto una tendencia en los distintos sistemas productivos, en las distintas regiones, a que los suelos están mostrando caídas graduales, aunque sean los niveles de carbono orgánico, y asociado a eso, alteraciones en la estructura de los suelos, en el normal funcionamiento de los suelos, compactaciones, caídas en los niveles de infiltración, escurrimientos, y en muchos casos, no productores aislados, pero grupos de productores regionales o grupos de productores unidos están trabajando bastante fuertemente sobre tratar de revertir esas tendencias y buscar alternativas. No va a pasar por una fórmula mágica, sino por buscar alternativas que nos permitan ir mejorando los niveles de carbono y mejorando los niveles de salud de los suelos, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista físico-químico y, por qué no, biológico. Claro. ¿Y crees por ahí que las siembras aéreas, por ejemplo, ayudarían bastante a mejorar el secuestro de carbono? El implantar un cultivo antes de que el otro se coseche sería un paso grande, ¿no? En el avance. Sí, el avance grande, la ventaja grande que tienen las siembras aéreas es estar en muchas regiones en las cuales el agua, la siembra resulta limitante para estos sistemas más intensos y diversos, estar aprovechando esa cola de precipitaciones en otoño que de otra manera se perderían por evaporación y estar aprovechándolo para meter biomasa de raíces sobre todo y biomasa aérea, que eso contribuya a ir ganando carbono en nuestro suelo. Pero sí, definitivamente me parece que el tema de las siembras aéreas con las observaciones o las consideraciones que tienen también, ¿no? Sí. Con su manejo, con respecto a las densidades y demás. Obviamente, la calidad de una siembra aérea no necesariamente va a ser la calidad de una siembra terrestre, pero sí me parece que es una herramienta y una estrategia con muchísimas ventajas, sobre todo en ambiente con limitaciones hídricas. Claro. Bueno, Guillermo, no sé si tenés algún comentario final o algo que agregar. Muy bueno todo, muy interesante. De mi punto de vista, no, por ahí reforzar el concepto reforzar el concepto que para ir a estos sistemas de agricultura siempre verde que nos permitan ir ganando carbono en nuestro suelo va a ser fundamental contar primero con un diagnóstico, saber dónde estamos parados desde el punto de vista de carbono, desde el punto de vista de materia orgánica y carbono en nuestros suelos. Y el diagnóstico ese que planteás, ¿es simplemente el análisis químico de esa fertilidad o sumado al análisis de la estructura, digamos, el físico, penetrometría y todas esas cuestiones? Tiene que ser el conjunto, ¿no?, de cosas. Porque por ahí siempre sacamos la muestra y hacemos análisis de fertilidad, listo. Y ahí nos quedamos con eso y no pasa eso, pero... Totalmente. Pensar en un sistema que evolucione favorablemente no es verlo nada más desde el carbono, ni nada más de lo físico, ni nada más de lo químico, ni lo biológico. Es mirarlo como un conjunto y buscar un diagnóstico integral que nos permita saber cómo estamos parados desde el punto de vista físico-químico y de alguna manera tratar de ir metiéndonos en algunos parámetros biológicos que algunos se van a ir desarrollando en este congreso, para llevarnos una imagen de cómo está hoy cada uno de nuestros lotes y tener un panorama que nos permita ir chequeando la evolución de nuestros suelos, de nuestros sistemas, desde el punto de vista de ese análisis integral de suelos. Pero sí, comparto totalmente la visión que me está planteando, tratar de integrar esos indicadores y nos permitan monitorear y evaluar el estado de salud de nuestros suelos. Y por ahí, para terminar,
lo de la chacra pergamino que vos mostraste, ¿sería, hay que, digamos, directamente extrapolable a otras regiones? No, o sea, como que tendríamos No, que directamente, o sea, plantear, no es que plantear un montón de chakras, sino estudiar las mezclas, la mecánica del carbono y demás en las diferentes regiones, ¿no? exacto, exacto. No es que si en Mismo una región dentro, sirve, en la otra no, en la otra sí sería. exacto, exacto. Cada ambiente va a tener sus particularidades, con todos esos factores que veníamos mencionando que influyen en la dinámica de acumulación o pérdida de carbono, de las precipitaciones, de los niveles de capacidad de retención hídrica de los suelos, los niveles de arcilla que pueden proteger más o menos el carbono que vamos aportando. Mismo dentro de la chacra pergamino trabajamos con distintos ambientes y vimos que hay diferencias muy importantes entre ambientes. Lo que sí me parece que podría actuar como una idea conjunta, una idea global que englobe los distintos ambientes, sería pensar en desarrollar estrategias buscando que sean lo más intensas y diversas posible dentro de la medida de las posibilidades con la oferta ambiental de recursos que tiene cada uno de esos ambientes. Y después trabajar, de acuerdo a las características ambientales, en ver qué especies, qué mezclas, qué posibilidades tenemos para ir mejorando los niveles físicos, químicos y biológicos de nuestros suelos, y eso nos permita ir mejorando gradualmente los niveles de carbono de nuestros suelos y a la vez ir mitigando emisiones de gases de efecto invernadero. Exacto. Bueno, íbamos terminando y empezaron a llegar las preguntas, así que vamos a tener que seguir un ratito más. ¿Cuándo van a desarrollar un protocolo de huella de carbono? Así con la trazabilidad demostramos las buenas prácticas. Perfecto. Hoy a nivel global se está trabajando muchísimo sobre el desarrollo de sistemas de MRV. ¿Qué es MRV? Son sistemas de monitoreo, reporte y verificación del carbono en los suelos y de las emisiones. Y hoy, por ejemplo, hay muchos protocolos dando vueltas, tanto de índole pública como de índole privada. Podemos mencionar, por ejemplo, los protocolos de Gold Standard, los protocolos de Berra, los protocolos de NORI, y hace 2 meses, por ejemplo, desde FAO, se trabajó sobre un protocolo que permite monitorear y cuantificar de alguna manera los niveles de carbono en el suelo, la proyección de esos niveles de carbono en el suelo bajo distintas prácticas y en cuanto ese secuestro de carbono permite mitigar emisiones de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero. Así que a nivel global se está trabajando muchísimo sobre sistemas estandarizados que nos permitan cuantificar esa posibilidad de secuestro de carbono y de mitigación de emisiones a través de prácticas de manejo de los sistemas agrícolas. Perfecto. Y siguiendo en esa línea, acá hay otra pregunta. Si se pueden hacer certificaciones en función de eso y poder conseguir así mejores precios en los productos. Sí. Siguiendo en esa línea, de vuelta, todos estos protocolos a lo que apuntan es precisamente a eso. A sistemas que permitan certificar de alguna manera que se están haciendo las cosas bien, que se está emitiendo menos, o que se está secuestrando carbono en los suelos. Hay distintas plataformas, de hecho dentro del Congreso se va a presentar esta plataforma de la FAO de recarbonización de los suelos, o RECSOIL, que es el programa que permite de alguna manera hacer ese monitoreo y en última instancia ir hacia una certificación de esas prácticas orientadas a las reducciones de emisiones. Hoy hay plus por sistemas certificados en Argentina, ¿no? ¿Hay producciones con plus ya en sistemas certificados y demás? Hoy en Argentina estamos medio en pañales en ese tema. Se está trabajando sobre distintos proyectos que permitan de alguna manera cuantificar eso y entrar hacia esos procesos de certificación internacional. Pero a nivel mundial hoy es una realidad. Es una realidad en la cual se está trabajando muchísimo para entrar a esos esquemas de certificación que permitan entrar directamente a bonos de carbono o indirectamente a incentivos que permitan de alguna manera llegar al productor y pagar al productor por esas buenas prácticas. ¿Crees que en un futuro, no sé si muy cercano, pero va a ser necesario estar certificado sí o sí para poder vender? Creo que sí, creo que nos guste o no nos guste, en un futuro vamos a tener que ir a eso, porque la presión va a ser tanta para que nuestros sistemas sean cada vez más eficientes, que emitan menos por producto generado, que indefectiblemente vamos a tener que ir hacia eso, pensar en una agricultura que de alguna manera esté certificando o esté asesorando y permita
dar trazabilidad al producto, indicando que se están haciendo los productos que se generen de la mejor manera posible, emitiendo la menor cantidad de gases de efecto invernadero posible, favoreciendo aumentos de secuestro de carbono en los suelos y mejorando también la salud del suelo, que es lo que hablábamos antes desde el punto de vista físico-químico. Y creo que sí, que hoy la presión está empezando, pero cada vez va a ser mayor y a nivel mundial es una realidad hoy. Una realidad. Bueno, acá llega otra pregunta que dice, en zonas frágiles, Lomas Oeste de Córdoba, hacer cultivos de verano tipo sorgo forrajero año por medio, dado el bajo margen, ¿puede ser una buena práctica? Pensando en cuál... No me quedaría únicamente con el sorgo forrajero, sino tanto en lomas arenosas o en ambientes frágiles, en cualquier sistema que nos permita, de alguna manera, ir mejorando los niveles de aportes de carbono y mantener la cobertura constante, sobre todo en esos ambientes que son tan susceptibles a la pérdida de rastrojo por voladura de rastrojo y a la pérdida de suelo por erosión. Creo que cualquier estrategia que permita ir mejorando los aportes de carbono va a ser una estrategia favorable y que va a ir revirtiendo gradualmente los procesos de deterioro que vienen mostrando muchos de esos ambientes. Y sí, hay que meter en la ecuación, por más que ese sorgo por ahí hoy sea una estrategia de bajo margen, hay que meter en la ecuación el largo plazo. ¿Qué efecto puede llegar a ir teniendo la incorporación de ese sorgo sobre los cultivos siguientes? Y en la cuenta total meter toda la secuencia que nos permita saber si nuestros sistemas están evolucionando de forma favorable o no. Claro, y habría que meter también en esa ecuación, si yo no hago el sorgo, ¿cuánto estás perdiendo? Exacto. ¿Cuánto estás perdiendo en términos de nutrientes, en términos de materia orgánica, en términos de rastrojo? ¿Cuánto cuesta recuperar eso? Y también el efecto que va teniendo sobre los cultivos siguientes, que muchas veces no lo tenemos en cuenta en el corto plazo, pero viendo la película de largo plazo, vas viendo que los rendimientos se estabilizan o que van bajando, y eso hay que meterlo también en la cuenta. Claro, perfecto. Y acá la última plantea, ¿cómo ves la adopción de estabilizadores de nitrógeno a mediano plazo como ecoinnovación para mitigar emisiones de nitrógeno? ¿Hay novedades en cuanto a la implementación de planes de promoción de su uso en algunos países como China, India, etcétera? Si entendí bien la pregunta, creo que va orientado hacia la adopción de estabilizadores que nos permitan ir reduciendo las emisiones, sobre todo de óxido nitroso. Y creo que sí, creo que es una opción y una ventaja a incluir como una tecnología de insumos que nos permita ir reduciendo emisiones de óxido nitroso, tanto como hablábamos antes, pensar en urea recubierta, pensar en inhibidores de nitrificación, pensar en inhibidores de la ureasa, todas aquellas prácticas que nos permitan gradualmente ir disminuyendo las emisiones de óxido nitroso, que son una fuente muy importante. Podemos estar hablando que el 50 al 60% de las emisiones hoy de nuestros sistemas agrícolas rotados provienen de las emisiones de fertilizantes. Y el fertilizante es una estrategia clave, entonces hay que trabajar en todas estas tecnologías que nos permitan ir reduciendo las emisiones. ¿Y hay algún plan de implementación sobre eso? ¿O? Creo que a nivel nacional, por lo menos, desconozco de un plan de implementación o de promoción, pero sé que hay muchas empresas de agroinsumos, de uso de fertilizantes, que están empezando a trabajar. Pero no necesariamente por una obligación nacional, sino por, como decíamos antes, hay una presión que viene desde afuera y va a hacer que nuestros sistemas sean cada vez más sustentables por una cuestión de, nos guste o no nos guste, como decíamos antes, de una presión global. Ni hablar. Bueno, Guillermo, acá vamos a dejar. Buenísima la presentación y las preguntas, así que te agradezco muchísimo. Bueno, bien, muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias. Y para comentario final, no olviden, en el menú superior de la página del Congreso está la sección de asistentes, donde podrán ubicar a los disertantes, ¿sí? y chatear con ellos y también pueden armar reuniones ahí, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias.